The Economist ha publicado un artículo de carátula sobre Trump con un editorial que lo titula, tiene un sumario que dice lo siguiente: Donald Trump no tiene ni idea de lo que es ser presidente. Dice el editorial, para empezar, que quienes defienden a Trump señalan que las virtudes que él tiene, en primer lugar, es que es un empresario, y en segundo lugar, que puede romper algunos tabúes que existen con respecto a la clase política, y que incluso puede mejorar mucho la política en Estados Unidos. Pero agrega el editorial lo siguiente, dice: el señor Trump es inepto, dice la revista, yo no lo estoy diciendo yo, y señala The Economist que es increíble que no haya podido encontrar la manera de condenar a los nazis o a los neonazis después del atentado, del ataque en Charlottesville, en Virginia. Posteriormente agrega The Economist que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es moralmente incompetente. Dice que no de otra forma puede describirse a una persona que puede equiparar en este debate que hay sobre las estatuas en Estados Unidos a George Washington, primer presidente de Estados Unidos, con Robert Lee, el general ya mencionado, el comandante de las tropas del sur esclavista en Estados Unidos. Y más adelante dice que el señor Trump temperamentalmente no es una persona indicada para ejercer la presidencia porque es un hombre impulsivo en términos generales y un hombre epidérmico. Dice también la revista The Economist, hombre, ha habido casos de personas con temperamentos complicados, como Ronald Reagan, pero se supo rodear y pudo hacer una presidencia que para muchos ha sido muy buena. Otros, como Lyndon Johnson, quien sustituyó a John Kennedy después del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, se convirtió en presidente y logró sacar adelante la ley de derechos civiles. Era un hombre difícil, señala The Economist, pero pudo navegar las aguas del poder legislativo. Y al final concluye el editorial diciendo que Trump no tiene ni conocimiento de sí mismo, ni entiende cómo funciona este país, y que, para rematar, estamos en una coyuntura internacional muy complicada, porque hay problemas con Corea del Norte, que puede terminar en un conflicto nuclear. Trump ha hecho bromas, dice The Economist, con Venezuela, diciendo que va a invadir Venezuela, que no descarta la opción militar, fue exactamente lo que dijo, y concluye la revista manifestando que los del Partido Republicano, ya que algunos le han retirado el apoyo a Trump, los que no lo han hecho deberían hacerlo. ¿Es Trump un hombre que no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos, como dice la revista The Economist? Yo creo que lo que quedó claro el año pasado es que Trump, contra todas las expectativas, terminó siendo un gran candidato. Era un candidato que rompía moldes, que agarraba desubicados a sus contrincantes y estableció una conexión muy fuerte, muy inesperada con los votantes de un pedazo grande de este país, de Estados Unidos. Sin embargo, lo que la gente siempre decía en ese momento, y recordará a Juan Carlos que siempre decía, cuando iba a ocurrir lo que los estadounidenses llamaban el pivot, el cambio de ser un candidato a ser un presidente, de ser una figura por encima de los partidos, una figura de consenso que tranquilizara al país, y eso es lo que mucha gente extraña en Donald Trump, que sigue actuando como candidato. De pronto las salidas que tuvo en Charlottesville habían sido efectivas electoralmente hace un año en plena campaña electoral, pero nuevamente el país lo que espera de su figura presidencial es una persona que tranquilice y que unifique al país, y mucha gente diría, pues con bastantes argumentos, que está haciendo lo contrario. Ahora, como dice Juan Carlos, él no es la única persona con un temperamento complicado. Dicen, por ejemplo, que las rabietas de Bill Clinton eran legendarias, pero él tenía un aparato institucional alrededor que lo controlaba, mientras que Donald Trump aparentemente se da gusto de ignorarlo. Yo no sé si usted vio las imágenes del jefe personal de la Casa Blanca, del general Kelly. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Durante la entrevista tristemente célebre de Donald Trump, eso, lo que en Colombia llamaría la expresión, daba pena ajena ver al general Kelly. Da una sensación de que él estaba viendo cómo los esfuerzos que él trataba de imponer disciplina en la Casa Blanca y de centrar el mensaje del presidente, pues no tenían éxito, porque aparentemente al presidente le gusta hacer así. Entonces, en esas circunstancias, lo que dicen sus enemigos es que él es muy difícil que genere consenso, y está ganándose efectivamente muchos enemigos que le van a hacer mucho más complicada su tarea de gobernar en el futuro. Quizá la prensa en Estados Unidos no se había metido nunca con un presidente, bueno, con Richard Nixon, que el periódico The Washington Post lo forzó finalmente a renunciar después de una serie de artículos del escándalo Watergate. Pero tiene razón en la revista The Economist, es que ya que un medio de comunicación de este calibre diga que un presidente es inepto, moralmente estéril y temperamentalmente incapaz, eso estamos hablando de palabras mayores. E incluso The Economist, que es la biblia periodística del liberalismo, en ese editorial dice: aunque la presidencia de Trump pueda tener
potencialmente algún rédito económico para Estados Unidos, dice no vale la pena. No vale la pena por el efecto colateral que está teniendo, ¿no?, en la estabilidad política, en la estabilidad social, en la integridad institucional. A mí me llama mucho la atención eso que decían, ¿no? Que no vale la pena lo que pueda pasar económicamente, en caso de que sea bueno, porque todavía está muy por ver que la presidencia de Trump funcione económicamente. Aún en ese caso, no, it's not worth it, no vale la pena. Fernando. Sí, la verdad me estoy acordando de cuando Trump en campaña, en concreto lo dijo en el discurso de la Convención Nacional Republicana, cuando dijo yo solo puedo arreglarlo. O sea, parece que verdaderamente él quiere quedarse solo, él cree que solo puede resolver los problemas de este país. No está haciendo el cálculo político de que necesita aliados. Lo que ha pasado esta semana puede ser definitorio para el resto de la presidencia, porque al aliarse o al de algún modo defender a la ultraderecha racista de este país, puede estar perdiendo al partido. Y como decía antes, ahora viene un momento muy delicado, viene la segunda parte del año cuando deben volver los miembros del Congreso a retomar la agenda, y los ánimos de los republicanos parece ser que están cada vez más contrarios a colaborar con él.